El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu Visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Buenas noches, hermanos y amigos, este es su anfitrión José Ordóñez y hoy me acompaña de nuevo el hermano Edelviro González, pastor de la Iglesia de Asambleas de Dios, Casa de Misericordia, en Monterrey, Nuevo León, México. Hermano Edelmiro, bienvenido otra vez a Eleva tu Visión. Muchas gracias, muy buenas noches a todo el público que nos escucha, Dios les bendiga. Hermano Edelmiro, ustedes están en la colonia Valles de San Bernabé. ¿Podrías darnos la dirección exacta de dónde está la iglesia de ustedes, por favor? Sí, claro, estamos en la zona norponiente de la ciudad, en el sector Alianza, rumbo al sector Solidaridad. La calle es Avenida Las Torres, esquina con Potrero, ahí estamos en la mera esquina, Valles de San Bernabé, tercer sector. Muy bien, hermano, que el Señor los use mucho y que mucha gente hambrienta del Señor llegue ahí con ustedes. Amén. El año pasado compartiste con nosotros uno de los programas que yo considero es más interesantes en Eleva tu Visión y quizás algún oyente nuestro no ha escuchado ese programa, Reseña Histórica de la Iglesia Evangélica en México. Y yo quiero invitar a todos nuestros oyentes, aunque no sean de origen mexicano, a que escuchen ese programa para que veamos la mano poderosa de Dios aún en la historia de una nación como la República Mexicana. Así es. De veras, es impresionante. Yo creo que lo hemos compartido con pastores, amigos nuestros. Qué bendición ver la mano de Dios moviéndose en nuestra República. Hoy, ¿de qué quieres compartirnos? ¿Qué ha puesto el Señor en tu corazón para compartir con nosotros los oyentes de Eleva tu Visión? Pues hoy, aprovechando las fiestas patrias, yo quiero compartir la misma idea que hemos venido comentando desde el año pasado, la presencia de Dios, como dice el himno nacional, cómo es que el eterno destino del país fue escrito por el dedo de Dios. Fue con el dedo de Dios se escribió, dice el himno nacional. O sea, eso habla de que Dios tiene un plan para México. Lo dice el himno nacional. El himno nacional mexicano, eso dice. Entonces, de eso quiero hablar. Bueno, mira, solo te recuerdo, hermano, que tenemos muchísimos oyentes de fuera de nuestras fronteras. Entonces, por favor, antes de que apagues este radio, si estás afuera de las fronteras de México, yo te insto a que no lo apagues o a que no le cambies. No le des off a YouTube, porque la verdad es que vamos a ver la mano de Dios y la influencia, podríamos llamar la influencia cristiana protestante en lo que ha sido la historia de México, pero específicamente en una época de la historia de México. Adelante, Edelmiro. Bueno, antes de ver lo que tiene que ver con la independencia de México, aquí en México todo el mes de septiembre lo consideramos como el mes de las fiestas patrias. Y entonces, por la independencia que se celebra el 16 de septiembre. Sí, pero además hay otras fiestas que tienen que ver con septiembre, como la fiesta de los niños héroes que defendieron el castillo de Chapultepec en una invasión norteamericana. Ajá. Y además el 27 de septiembre la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, cuando se termina la guerra de independencia. Entonces septiembre es solo el 16 de septiembre. No, es como la fecha principal, ¿verdad? Sí. Pero hay otras actividades del mes de septiembre. Por ejemplo, Monterrey cumple años el 20 de septiembre. Hoy es el aniversario de la ciudad de Monterrey. ¿Hoy? Sí, cumple 420 años de haber sido fundada. Fundada por Diego de Montemayor. Sí, bueno, ahorita vemos cómo es que antes de ver la independencia de México tenemos que ver el escenario mundial, cómo Dios prepara a las naciones y la escena y cómo todo tiene que ver en el tiempo de Dios. En la Edad Media son los 1000 años de oscurantismo, tal vez los 1000 años más tristes de la historia de la humanidad, la Edad Media, del año 500 al año 1500, cuando el control
de la ignorancia, la idolatría, la superstición, estaban en unas pocas manos, y entonces el mundo entero estaba doblegado a lo que decían unos pocos. Ahí era no solo oscurantismo, sino también era un gobierno feudal. Así es. Ajá. Pero entonces viene la decadencia del gobierno feudal y viene el deseo de libertad de cada nación. Y entonces en ese tiempo es cuando surge la Reforma Protestante, 1517. 31 de octubre, 1517. Estamos este próximo mes celebrando 499 años del gran cisma, ¿verdad? Cuando surge la iglesia protestante. Ajá. Solo para nuestros oyentes, estamos ahorita en el año 2016. Correcto. Y se van a celebrar 499 años. Así es. Quiero referir a nuestros oyentes también al programa de Eleva tu Visión, que tiene que ver con la Reforma Protestante y Halloween, que debemos celebrar la Reforma el 31 de octubre, no Halloween, ¿verdad? En vez de andar espantando brujos y duendes. Exactamente. Bueno, es el cumpleaños de los protestantes, fue un 31 de octubre. El próximo año se estarán celebrando 500 años de presencia protestante en el mundo. Y entonces una nota interesante es que en 1517 empieza ese movimiento y los países europeos, en su mayoría, abrazan el protestantismo, excepto dos. Sí. ¿Cuáles son esos dos? España y Portugal. España y Portugal escogieron permanecer siendo católicos. Eran los bastiones. Ahora, sí te digo, dependiendo también de qué rey de turno en Francia, ellos estaban entre calvinismo y catolicismo. ¿Qué pasó con Inglaterra, por ejemplo? Bueno, es que sucede que la reina Isabel había casado a su hija con el rey de Inglaterra, su sobrino en Alemania, su primo. O sea, había muchos familiares y había muchos compromisos políticos. Carlos V y ahí están metidos todos esos, en Europa. Esos entonces había cierta influencia y ciertos controles. Mismo en Inglaterra, cuando entra Ana Bolena, se hace protestante, pero después que regresa María Tudor, manda a matar a todos los protestantes y regresan al sistema antiguo. Mira, estás tocando historia bien importante. Por ahí sale Oliver Cromwell, pero de Ana Bolena, ¿qué nos puedes decir de Ana Bolena? Protestante. Sí, bueno, en la iglesia... Inglaterra, todos los países europeos dependían del Vaticano, dependían de Roma y le daban pleitesía, pero el rey Enrique VIII, él se enamoró de Ana Bolena y él quería estar con ella, pero él ya era casado y estaba casado con la hija de Isabel la Católica. Entonces él Fernando e Isabel. Fernando e Isabel. Y entonces reyes de España y Portugal. de Portugal. Fernando de Portugal y Enrique VIII de Inglaterra, entonces le pide al Papa una dispensa para el divorcio para poderse casar con Ana Bolena. Y el Papa le dice que no. Lo niega porque sería traicionar a su bastión en España. A Carlos V. En este caso, a Isabel de España. Y entonces le niega y los consejeros de Enrique VIII le dicen, pues ¿para qué tienes que depender de ella? Tú puedes hacer tu propia iglesia y Inglaterra se puede independizar y surge la iglesia anglicana. Y Ana Bolena es protestante y ella es la que influye para que surja la iglesia protestante en Inglaterra. Ella y los ideólogos de la época. O sea, ella estaba dispuesta a casarse con él toda vez que fuera legal su matrimonio. Sí, porque él quería todo a escondidas, ¿verdad? Él quería todo por debajo de la mesa. Y ella no. No, Enrique VIII fue muy mujeriego. Y Ana Bolena sí le correspondía, pero le decía que ella quería el trono, que ella no quería nada a escondidas. Y entonces él finalmente acepta lo que le dijo Ana Bolena. Y ahí le da libertad a la iglesia. No es tanto evangélica ni es cristiana, es la iglesia anglicana, pero sí es una iglesia que se separa de la iglesia católica. Y hasta cierto punto también hubo cierta coincidencia con los ideales protestantes en tierra firme de Europa. Sí, entonces estamos hablando de cómo el escenario se está preparando. Inglaterra se separa de Roma y entonces viene la Reforma Protestante de 1517. A la vez la Reforma impulsa el humanismo que se está desarrollando y el nacionalismo de cada país. Viene la Ilustración, que es la época de los grandes pensadores, gracias a la Reforma que le da libertad. Martín Lutero y todos los reformadores le dan... estaban Erasmo, Calvino, son todos esos pensadores, grandes ideólogos, ¿verdad? Digamos en Europa continental. Así es. Y entonces todo eso le da un auge al humanismo. La Reforma Protestante ayuda a que la gente tenga libertad de pensamiento, libertad de expresión, porque hasta esa fecha las artes dependían solamente de la iglesia oficial. Ok, otra cosa,
había una urgencia por estos reformadores de traducir la Biblia a los idiomas vernáculos, o sea, al idioma de la gente, del pueblo. Sí. ¿Qué tan importante fue eso? Sí, bueno, hasta ese momento no había imprenta. La imprenta vino a revolucionar porque había ideales, pero circulaba muy despacio. La imprenta es parte de ese despertar y ayudó a que todas esas ideas circularan con libertad. Y entonces, bueno, uno de los que Martín Lutero es considerado como el padre de Alemania, porque había muchas tribus y muchos grupos en Alemania que tenían diferentes dialectos, pero Martín Lutero traduce la Biblia a un alemán culto y unifica los idiomas. Todos esos dialectos de Alemania son unificados gracias a la Biblia. Entonces Martín Lutero es considerado como el padre del idioma unificado de Alemania. Pero mira, yo espero que nuestros oyentes estén ahorita con la boca abierta. Dios haciendo estas cosas increíbles, todo simultáneamente, todo conjugándose para que el evangelio explotara. Sí, bueno, yo aprovecharía para dirigirme a los jóvenes, a los universitarios, a los profesionistas que a veces sienten que la vida cristiana es solamente en el templo y que la escuela o la universidad es otra cosa, es diferente, pero veamos cómo es que Dios ha acomodado todo. Si vamos a la Ilustración, que es la época de los grandes pensadores, la época de las artes, de la literatura, de la poesía, si vamos a eso, vamos a encontrar que es gracias a la Reforma Protestante que se dio libertad al pensamiento, y ahí surgen la Revolución Inglesa, la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, y esos ideales son los que recibe Hidalgo. Hidalgo es inspirado por esos ideales. Solo por el bien de nuestros oyentes de afuera de México, Hidalgo es, por decir así, uno de los próceres de la independencia. Es el principal de los ideólogos de la independencia de México, un sacerdote católico que es disidente, aunque es sacerdote, pero es disidente porque sabe que España los tiene controlados. Ahora, es muy interesante eso de que 1500 la reforma en Europa. 1500, o sea, Europa pierde, a todos los países se hacen protestantes, solamente queda España y Portugal, y entonces España y Portugal no puede, le declaran la guerra a países protestantes, países católicos. Entonces España y Portugal no se pueden defender, están en quiebra. Una nota interesante es que se dice que el descubrimiento de América, los viajes de Colón fueron financiados por la reina Isabel, que vendió las joyas para financiar los viajes. Eso no es cierto. No es cierto. Lo que sucedió fue que le habían declarado la guerra a los árabes, la expulsión de los moros y el aniquilamiento de los judíos, y entonces muchos judíos que eran muy ricos, le pagaron a Colón para que los trajera al Nuevo Mundo. Y entonces viene Colón con muchos judíos sefarditas y establece colonias en Monterrey, en Jalisco y en la Ciudad de México. Vienen muchos judíos. Esos tres grandes lugares, digamos. Así es, se establecen desde 1500. Y entonces ellos vienen huyendo de la Inquisición en México, pero acá también hay Inquisición. En toda América hay autos de fe que se le hacen a cualquier persona que sea sospechosa, que sea disidente de la fe oficial. Y entonces el asunto es que si tú acusas a alguien y se demuestra que es cierto, los bienes de esa persona eran tuyos. Eran confiscados a favor de la persona acusadora. Así es. Y entonces veamos cómo Europa en 300 años progresa de tal manera que llega a ser del primer mundo. En cambio... O sea, en todo ese tiempo estaba habiendo un progreso en todas las áreas gracias al Evangelio. Así es, gracias a la Reforma Protestante que trajo esa libertad de pensamiento, esa igualdad, esa dignidad, esa lucha para que el hombre saliera adelante. La idea de la libertad, que son los ideales que leía Hidalgo. Aquí la Inquisición en México prohibía la lectura de esa literatura. La Inquisición prohibía que se leyera la Biblia. La Inquisición prohibía que se leyeran libros de europeos o protestantes, de humanistas o de reformadores, porque decían, eso va en contra de lo oficial. Y entonces, cuando viene el primer colonizador que hace las expediciones para conocer esta zona de Monterrey, de Nuevo León, Luis Carvajal y de la Cueva. Y él viene, pero él es judío sefardita. Luis Carvajal. Luis es judío sefardita, y entonces él viene a explorar, y en el barco que viene el virrey de la Nueva España, y viene un barco pirata y lo quieren asaltar, pero Luis y Carvajal lo defiende y salva la vida del virrey. Y el virrey le dice, ¿qué quieres que te regale como una recompensa? De agradecimiento.
asentamiento. Y le dice, no, pues yo quiero un terrenito, vine a buscar a ver aquí. Bueno, pues le regaló 200 leguas, desde Tampico hasta Monclova. 800 kilómetros. Sí. Ajá. O sea, solo para que sepan nuestros oyentes, Tampico queda en la costa del Golfo de México, ¿verdad? 800 kilómetros a tierra adentro. Sí, estamos hablando tres estados. Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Así es. Todo eso le dio a Luis Carvajal. Bueno, eso también es interesante porque esa zona era la zona de los chichimecas. Era una tribu muy grande que había en la época donde había muchos grupos de indígenas y todos fueron erradicados por los españoles. Los españoles los exterminaron. Los aniquilaron. Sí. Ahora, dentro de esos chichimecas estaba los rayados. Sí, era una tribu. Mira, solo hagamos esa explicación, porque la gente en la actualidad piensa de rayados como el equipo de fútbol. Sí, no. Pero ¿por qué sacaron ese nombre, los rayados del equipo de fútbol? No, bueno, pues había muchos grupos de indígenas y ellos se pintaban la cara o se decían los borrados, los moteados, los pelones, los alazapas, los rayados porque se pintaban rayas en su rostro o en su cuerpo. Era una tribu indígena, ¿no? Okay. Yo no estoy seguro que el equipo de los rayados sea por eso, pero coincide con el nombre, ¿verdad? Creo que trataron de amalgamar las dos ideas. Yo espero no herir ninguna susceptibilidad. No. Si Tigres nos están escuchando, ellos ganan. Está bien. Oye, y entonces, cuando viene Luis de Carvajal, a él lo acusan de judaizante, la Inquisición le hace un auto de fe y lo aniquilan a él y a su mamá y le quitan sus bienes. Pero su yerno, Diego de Montemayor, es el que se lleva todos los méritos como fundador de la ciudad. Que, como decíamos antes, Diego de Montemayor es el que aparece en la cédula de fundación, ¿verdad? De fundación de la ciudad. Sí, aunque había estado aquí Luis y Carvajal y también es reconocido, pero el que tiene el mérito es Diego de Montemayor porque a Luis le hacen el auto de fe y lo matan. Pero el que vio el Cerro de la Silla fue Luis Carvajal y de la Cueva. Sí, así es. Ok, solo para que nuestros oyentes sepan, si alguna vez vienen a visitar Monterrey, ahí en la Macroplaza, en la Plaza Santa Lucía, hay en un mural ahí en la pared, comienza diciendo aquí, yo, Diego de Montemayor, en nombre del Dios Todopoderoso. Así es. O sea, como decía una política, ¿verdad? Desde la fundación de Monterrey se menciona el nombre de Dios. Se menciona el nombre del Dios Todopoderoso. Así es. Ajá. Ahora, pero estabas diciendo la diferencia que hay entre Europa y América, ¿no? Lutero y el tiempo de Hernán Cortés, sí, ¿verdad? O sea, estoy diciendo cómo de 1500 a 1800, que es la época de la independencia de México, y no nomás de México, de muchos países de América Latina, 300 años en Europa progresa gracias al protestantismo que deja la Reforma Protestante. Pero entonces España y Portugal vienen a América. Están languideciendo, están hechas trizas. Quedaron mal, no tenían dinero, pero lograron financiar sus guerras por lo menos 200 años. ¿De dónde sacó dinero España para financiar sus guerras contra los países protestantes? Pues tenemos que sentirnos orgullosos, cooperamos, mandamos oro para allá y mandamos plata, gracias a que vinieron españoles y aquí lograron pedir una cooperación, recaudaron fondos en México. Era fuerza y voluntaria la cooperación, pero trasladaron recursos a España para financiar las guerras en España. Pero entonces, esa nota es muy interesante. Primero ¿cuál es el progreso que tiene Europa en 300 años? Lo hace el primer mundo. Ahora vamos a México o América Latina, todos los países de América. ¿Cuál es el progreso que tuvo América en esos 300 años que se estableció la conquista española? Nulo. Alguien dice, es que venimos a evangelizarte. Y le dicen, y señor, ¿y para qué quiere la espada? O sea, para evangelizar, ¿para qué necesitas una espada? Bueno, el resultado es nulo. O sea, tan es así que en 1810 líderes religiosos como Hidalgo y Morelos tienen que tomar las armas para invitar al pueblo a una rebelión. Ahora, España finalmente capitula. Finalmente Francia le declara guerra a España, y entonces mientras que está la guerra a España contra Francia y Francia está por perder, entonces México dice, si no es ahora, ¿cuándo?
aprovechan, no solamente en México, pero otros países aprovechan para quitarse el yugo español. Ajá. Ahora, quiero que por favor recalques, Edelmiro, cuán importante es esa mentalidad de la ética protestante. O sea, ¿qué fue lo que hizo que los que aceptaban o los que nacían de nuevo como protestantes, ellos eran con un espíritu capitalista, Así con es. una mentalidad de ser trabajadores fieles, de ser diligentes? Eso es algo que hizo crecer a Europa. Así es, definitivamente. Y eso es lo que creo que provoca los ideales de los insurgentes para la independencia de México. Ah. Ellos leen esa literatura, ellos leen Ok, los libros de progreso, los libros de libertad, los libros de dignidad, los libros de que el ser humano tiene el potencial para salir adelante. Y yo creo que es una nota interesante porque de pronto algunos cristianos nos espiritualizamos mucho y decimos, vamos a salvar almas, vamos a ganar almas, y solamente pensamos en la parte espiritual de la gente. Que sí es eternamente importante. Que sí es importante, pero no es tanto que no hagamos eso, sino el asunto es que a veces criticamos al humanismo y lo descartamos. Y entonces el humanismo fue un gran aliado en la Revolución Inglesa, en la Revolución Francesa, de que el hombre progrese. Y entonces es un aliado también en la predicación del Evangelio. Muchas personas progresaron gracias a eso, a la libertad, a la igualdad, a la dignidad. Ok, pero también que tiene que haber ese lado humano y el lado cultural. Así es. El lado de bienestar. Así es. A la par de la salvación del alma. Es correcto. O sea, pues, para que nuestros oyentes no piensen que estamos minimizando la salvación. No, por supuesto. No, la salvación es el alma que se va a tener vida con Cristo. Así es. Y lo otro debe ser como resultado de la salvación. Una persona que ha tenido una experiencia espiritual con Cristo ve la vida de otra forma y pues tiene que salir adelante, tiene que sacar a sus hijos, a la familia, hay que trabajar, hay que producir, hay que progresar. Y esta es la historia de no solamente de personas, de familias, pero de países enteros que han salido adelante gracias al Evangelio. Ok, mira, es como lo que Pablo les dice a los corintios. Está diciendo el listado de pecados y todos los vicios, toda la maldad que ellos tenían. Y da ese listado y luego dice, y esto erais. Así es. Algunos de vosotros. O sea, era un pasado sin Cristo. Pero además de ser salvos, hubo una experiencia que transformó. Pero ahora son unas personas diferentes porque el Evangelio las transformó. Y eso fue lo que sucedió. Así es. Gloria al Señor. Sí. Y entonces, esos libros que la Inquisición prohibía. La Inquisición prohibía todo tipo de literatura que no fuera de acuerdo a la religión oficial. Entonces Hidalgo, como era disidente, ellos se reunían en lo que llamaban la Academia Literaria y ahí leían esos libros, entre ellos la Biblia y libros protestantes. Wow. Cuando fusilaron a Hidalgo, ese día Hidalgo se la pasó de rodillas orando y leyendo la Biblia, y cuando lo van a fusilar, él está recitando el Salmo 51, el Salmo del penitente. Ajá. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. O sea, Hidalgo conoce la palabra de Dios. Bueno, y lo recitó en español o en castellano. Bueno, no sé si a lo mejor él supiera latín y estuviera como parte de una ceremonia, ¿no? Es que lo que yo entiendo es que lo dijo para que todo el mundo lo entendiera. Los soldados que estuvieran presentes. Ajá. Sí. O sea, a mí me parece sorprendente porque son libros prohibidos. Ajá. Las cosas han cambiado un poco. Yo leí una Biblia ahora recién que decía que era recomendada por el episcopado latinoamericano, que se podía leer esa Biblia. La Biblia Dios habla hoy en un lenguaje popular y ahora circulan Biblias en muchas partes, ¿no? Pero hubo un tiempo en que la iglesia oficial prohibía la lectura de la Biblia. Ajá. Sí. Y entonces esa lectura en la Biblia se la debemos a los reformadores. Son los que le regresan el libro al pueblo. Amén. En el idioma del pueblo, porque algunas veces algunos solamente leían en latín porque era el idioma oficial, ¿verdad? Sí, pero religión. Si no habías estudiado, no podías leerlo. La gente no entendía. Entonces, mira, vamos viendo cómo el Evangelio hace que uno pueda progresar y que se pueda superar.
Una de las cosas es que un analfabeta no puede leer. Entonces, parte de la bendición de recibir el Evangelio es que a ti te inculcaban, aprende a leer para que puedas leer la Biblia. Y usaban incluso la Biblia para aprender a leer. Así es. Pero entonces el pueblo estaba conociendo la palabra de Dios. Es correcto. En Oaxaca tenemos muchos grupos indígenas y vinieron misioneros y establecieron ahí lo que se llama el Instituto Lingüístico de Verano, una institución que se dedica a traducir la Biblia a los dialectos, pero además les enseñan a leer y a escribir usando la Biblia. Ajá. Bueno, solo para que regresemos a nuestra realidad actual, porque el Instituto Lingüístico de Verano o los Wycliffe Translators, como se llaman, ellos estuvieron aquí desde hace como unos 60, 70 años. Fueron expulsados del país, pero gracias al Señor, en la actualidad hay hermanos de los mismos grupos étnicos que son lingüistas y están traduciendo, continuando con las traducciones de la Biblia, para que sus hermanos de sus grupos étnicos, grupos indígenas, ellos tengan acceso a la palabra de Dios. Qué lindo, hermano. Así es. A mí me parece que el valor que tiene la Escritura para transformar las vidas, 300 años, desde la llegada de los españoles hasta la independencia de México, no hubo progreso en México. No se enseñó la palabra del Señor. Se podía enseñar religión, no se enseñaban otras cosas, se enseñaban liturgia, otras prácticas, pero no la palabra del Señor. Y lo que transforma es la palabra de Dios. La que produce vida espiritual es la palabra de Dios. Amén. Y entonces, a Hidalgo lo acusan, le hacen un juicio. A Hidalgo le hacen un juicio civil porque lo consideran traidor de la corona española. Pero también, como es sacerdote, le hacen un juicio religioso. Bueno, mira, ahorita vamos a regresar para que continuemos con Hidalgo y sus juicios. Esto está emocionantísimo. Gracias. Sí. Te invitamos a que visites nuestra página de internet predicascristianas.mx o que veas nuestro canal Eleva tu Visión en YouTube. Para comunicarte con nosotros, escríbenos a nuestros correos electrónicos elevatuvisionmonterrey@gmail.com o info@predicascristianas.mx. Te cantaré.
Que tu gloria sea sobre toda la tierra. Y eso es lo que estamos viendo esta noche en Eleva tu Visión con el pastor Edelmiro González. Cómo Dios propició todo para que su gloria fuera vista en América, pero específicamente en la nación mexicana. Hermano Edelmiro, volvamos a lo que estábamos viendo de la independencia, lo que pasó con Hidalgo. ¿Qué podemos seguir viendo con él? Bueno, antes de ver los juicios que le hacen a Hidalgo, porque lo toman preso y le dan la sentencia de muerte y lo fusilan y le mochan la cabeza y la exhiben como un escarmiento. Pero le hacen un juicio a Hidalgo, por un lado, un juicio civil donde lo acusan de traidor a la corona española, pero por otro lado, que es el juicio más grave o el más fuerte, es un juicio eclesiástico, porque él es sacerdote. Cuando se dice que en México Hidalgo es el padre de la patria, no tanto padre que tuvo hijos, aunque también se discute eso, si él tuvo hijos, pero es padre sacerdote, como un sacerdote, el sacerdote de la patria, ¿no? El cura, digamos. El cura, sí, el cura Hidalgo, el cura de la patria. En ese sentido, con una forma metafórica de decir que fue el cura que defendió a México, pero lo defendió de otros curas. Lo defendió de España y de la iglesia oficial. El asunto es que para nosotros los mexicanos es un héroe, él y todos los héroes insurgentes, pero no así para la iglesia oficial. La iglesia oficial no considera a Hidalgo como un héroe. La iglesia le hace un juicio civil y le hace un juicio religioso. Hay 53 cargos que la iglesia de la parte religiosa. De la parte religiosa, y lo consideran un protestante. La iglesia lo excomulga. Y tan grave así que un sacerdote no puede ser excomulgado porque tiene el rito de la unción en sus dedos pulgares. Entonces ordenaron rasparle las yemas de los pulgares para quitarle esa facultad de dar la bendición y entonces poderlo excomulgar. Y entre las 53 lo acusaban de sedicioso y lo acusaban de mujeriego y de borracho y de problemas morales, pero además de ser calvinista, que ese en el momento de la Inquisición es un adjetivo muy grave porque... calvinista. No solo luterano, también luterano. Además, decía, se contradicen entre sí, pero son títulos muy fuertes, lo están acusando de todos los ideales protestantes. Dice pelagiano, Pelagio era también un líder protestante que tenía sus ideas, luterano, calvinista, así otros grupos. Anabautista. Otros grupos, anabaptista no estoy seguro, pero de calvinista y luterano que eran los más conocidos. Eso sí. Y pelagiano. Y de hereje y de cismático, de tener doctrinas contrarias a la Iglesia Católica. Entonces, el cura Hidalgo es excomulgado por ser considerado protestante. Aunque en nuestro lenguaje actual del año 2016 está muy lejos de ser un protestante o cristiano como nosotros lo vemos ahora, aunque ahora hay de todo. Sí, pero mira, creo que tenemos que reconocer que Dios estaba moviéndose usando a este hombre que sí había sido formado en la iglesia oficial, pero poquito a poco el Señor lo fue llevando a otro cauce. Él se alejó por completo de la iglesia oficial porque tenía los ideales de libertad, de justicia, de igualdad, de derecho. Entonces, esos no eran los ideales oficiales. Los ideales eran de control. Sí. Pero en Europa, Francia e Inglaterra, ellos habían tenido ya las experiencias. Ese es el producto de la lucha de la Reforma. Ahora, ¿por qué la Reforma no envió predicadores o misioneros a América Latina? Porque la Reforma no nació con esa visión. La Reforma estaban peleando internamente por establecerse en los países y estaban peleando con los mismos países de Europa. Entonces no había una visión evangelística ni misionera. Es más, la Reforma no nació con la idea de tener otra iglesia. La idea era enderezar el barco, la idea era señalar la corrupción y los excesos que venían desde dentro de la Edad Media. Que se corrigiera eso. Alguien también nos hablaba acerca de la falta de misioneros o esfuerzos misioneros en Alemania. Lo que pasa es que Alemania no tenía colonias.
Entonces, hubo esfuerzos misioneros, por ejemplo, en Holanda, porque ellos sí tenían misiones, Suecia también, otros países sí tuvieron misiones en sus colonias. Francia, los calvinistas tuvieron misioneros también, pero creo que eso va a ser materia para el siguiente tema. Edelmiro, ¿podríamos ver algo acerca de los símbolos patrios mexicanos? Sí, encontramos que lo que yo estoy diciendo es que por 300 años solamente hubo una religión, aparte que las leyes del país así establecía. Bueno, vimos en el programa de la reseña histórica las leyes de reforma, que no tienen nada que ver con la reforma protestante. Las leyes de reforma de Benito Juárez, que fueron implementadas en el periodo siguiente, ¿verdad? Era importantísimo. Sí, y entonces eso trajo la libertad de creencia o la libertad de religión con las leyes de reforma, pero estamos hablando más de 300 años después. Gracias a la independencia de México empezó a haber pequeños cambios en el país, y también se debe a que la reforma protestante no tenía propósitos misioneros, entonces aquí solamente había de un color. Ajá. Pero entonces, después de la reforma y después del movimiento en Europa, y gracias a la literatura, la imprenta jugó un papel muy importante. Los ideales de libertad, de justicia, de igualdad, de fraternidad empezaron a circular en libros, aunque estaban prohibidos por la Inquisición, pero como quiera circulaban. Y entonces eso, Hidalgo y los insurgentes, Allende, Aldama, se reunían en lo que ellos llamaban la Academia Literaria y tenían acceso a esa literatura. Y entonces se empieza a ver la presencia de Dios, incluso después en los símbolos patrios. Nosotros tenemos 3 símbolos: la bandera nacional, el escudo nacional y el himno nacional. Y allí hay mensaje, símbolos evangélicos, bíblicos, cristianos. Aunque socialmente o culturalmente, por ejemplo, la bandera tiene 3 colores, el verde, blanco y rojo, y entonces decimos que son símbolos patrios y que tienen un valor cultural, sí. Pero cuando vamos a la Biblia, el mismo valor, la Biblia le da un significado espiritual. Ajá. Por ejemplo, el verde para la Biblia es la nueva vida que tienes en Cristo. Ajá. El blanco es la santidad que Dios demanda. Sí. Y esa es la gran diferencia del cristianismo. El cristianismo demanda que te apartes del pecado. Tú no puedes estar en Cristo y vivir como tú quieras. Ajá. O sea, por eso alguien pregunta: ¿y a poco yo no soy cristiano? No, si no estás en Cristo no eres cristiano. Es francés. Y si no persigues la santidad. Así es. Ajá. O sea, tienes que apartarte del pecado. Si no, no eres cristiano. Esa es la demanda de Cristo. Es francés el que nace en Francia. Es alemán el que nace en Alemania. Es mexicano el que nace en México. Y es cristiano el que nace en Cristo. Amén. Si no nació en Cristo, si no tienes la experiencia de Cristo y vives en pecado todavía, o sea, te gusta tomar, te gusta emborracharte, echas maldiciones, deseas la mujer ajena, ¿y cómo vas a ser cristiano? Ajá. O sea, no puede ser cristiano. Cae de su peso, es lógico. Así es. Pero mucha gente dice: mira, pobre cristiano, está tirado un borracho ahí, pobre cristiano. No. Los cristianos son los seguidores de Cristo, y en la bandera el color blanco significa que reconoces que eres pecador y que te apartas del pecado. Wow. Es la santidad. Ajá. Y el rojo es el precio que se pagó por nosotros. La sangre de Cristo. Culturalmente, el rojo representa la sangre de los héroes que nos dieron patria. Ajá. Pero en la Biblia, para los cristianos, el rojo representa el precio que se pagó. Ajá. Lo más elevado, la sangre preciosa de Cristo. Amén. Ahora, por otro lado, en la bandera tiene su escudo en el centro. Es el escudo nacional, que también puede ser aparte de la bandera, pero es otro símbolo patrio. El escudo que está en el centro de la bandera. Y aunque según la tradición ese símbolo es parte de la leyenda mexica, de que salieron de un cierto lugar, iban peregrinando hasta que encontraran ese símbolo, encontraran ese lugar, un lago donde había una peña, y en la peña un nopal, y en el nopal hubiera una águila devorando una serpiente. Esa es una leyenda, pero bajo esa leyenda se fundó la ciudad de Tenochtitlán. Y entonces, pues esos son símbolos cristianos. Sí. El lago representa la palabra de Dios. Dice la Escritura: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios debe producir cambios en nuestra vida. Sí. La peña representa a Cristo. Sí. Debemos estar fundados, el fundamento de nuestra vida debe ser Cristo. El nopal con sus tunas y espinas, el nopal del escudo tiene tunas rojas. Para ellos representaba los corazones de los indígenas. Para nosotros representa los corazones de la gente que necesita a Cristo. A propósito de indígenas,
¿Sabía usted que en México hay 120 millones de mexicanos y 12 millones son indígenas? O sea, el 10%. El 10% de la población es indígena. ¿Sabía usted que en México... ¿Cuántos grupos indígenas hay? Lo quiere decir, que en México hay alrededor de 60 familias indígenas, familias grandes. O sea, familias no nos referimos a esposo, esposa e hijos. Grupos étnicos. Grupos étnicos, sí. Familias étnicas. Sí, pero una familia, por ejemplo, los zapotecos, tienen 50 variantes de zapotecos. Saludos a nuestro hermano Luis Alfredo Santiago, que él es zapoteco y trabaja entre los zapotecos. Dios le bendiga. Y entonces tenemos alrededor de 60 familias en el país, y lo interesante es que en Monterrey y su área metropolitana hay por lo menos 65 grupos representados de todas las comunidades indígenas del país. O sea, están aquí. Aquí están entre nosotros. Wow. Hay que hacer algo por ellos, hay que llevar presencia evangélica. Sí, y creo que platicábamos un poquito que debiéramos estar haciendo evangelismo aquí con toda la gente que está aquí proveniente de toda la República Mexicana. Sí, a veces a mí me hace ruido cuando alguien dice, vamos a organizar un viaje misionero a Oaxaca o a una comunidad indígena. Está bien, pero yo digo, a mí se me hace que no sabe bien lo que tiene cerquitas. Sí, solo abra sus ojos. ¿Verdad? Pídale al Señor que le abra sus ojos y que está, vea. Y aquí está INEGI. Vamos al gobierno del estado de INEGI y dice dónde está cada grupo. Hay un departamento dedicado a la atención a las comunidades indígenas. Te dicen en qué colonia están, dónde están ubicados y cuántos hay, qué dialecto hablan. Y eso de en qué colonia están ubicados, sí hay colonias o áreas específicas de la ciudad en donde se fueron a vivir, por ejemplo, los otomíes, ¿verdad? Sí, yo vivo en San Bernabé y los otomíes ahí están cerquita de mi colonia. ¿De dónde vienen los otomíes? De Querétaro. Querétaro. Y vinieron gente originalmente desde allá y siguen llegando. Sí, y ahora como ya hay una iglesia acá de otomías, hay una iglesia cristiana de otomías, entonces ellos van a Querétaro y hay un intercambio, van a llevarle, predican allá y traen gente para acá y así. A los otomíes. A los otomíes, sí. Hay una comunidad allá cerca del sector La Alianza, los Mazahua, del Valle de México. El grupo de los Mazahua, hay una comunidad de Mazahua. O los náhuatl acá en La Caballero, acá en Juárez. Hay muchos grupos. Oye, pero entonces ellos vinieron acá en búsqueda de trabajo, o sea, de oportunidades, ¿verdad? Así es. Pero aquí se les predicó el evangelio, el Señor los salvó aquí. En el caso de los otomíes, en otros grupos casi no hay trabajo con ellos. O sea que nos hace falta hacer trabajo con ellos. Hacer un poquito de conciencia de las comunidades indígenas que están en la ciudad. Para que conozcan a Cristo. Bueno, si alguien tiene interés en esto, váyase un sábado a la tarde a la Alameda y ahí va a la Alameda es uno de los parques más importantes, por no decir el más importante, y están muchísimos grupos indígenas ahí. Así es. Y además la venta de comida, de ropa, de música, normalmente tiene... dedicada para ellos. Así es. Ahora, ¿hay gente que llega a predicar el evangelio ahí? Sí hay personas que hacen Gloria el trabajo, al Señor. Aunque no es en el nivel de conciencia que hay en la iglesia. La iglesia de la ciudad debería tener una conciencia mayor hacia las comunidades indígenas. Bueno, creo que si pastores nos están escuchando, que el Señor ponga en nuestros corazones el poder hacer un esfuerzo por ellos. Y bueno, y todo sale por el nopal del escudo nacional, cierto, ¿verdad? Estábamos hablando de eso, ¿verdad? Tiene una tuna, y esa tuna representa el corazón de los indígenas. Ajá. Y entonces el escudo nacional nos dice que tenemos una responsabilidad y un llamado a trabajar también entre los grupos étnicos. Ahora, a mí me gusta más el término grupo étnico que comunidad indígena, porque si bien es cierto que los indígenas son grupos étnicos, pero además tenemos otros grupos étnicos que no son indígenas. Sí. Especialmente aquí en nuestra zona viene gente de otros países, tenemos la comunidad judía, la comunidad palestina, la comunidad árabe, la comunidad... Sí. Hay muchas comunidades. Hay muchos venezolanos, muchos cubanos, guatemaltecos. Tenemos gente de todos lados, como las Naciones Unidas. Pero además, dentro de nuestros jóvenes de la ciudad, hay otras comunidades como los darquetos, los punquetos, o gente que se dedica a escuchar los colombianos, que no son de Colombia, pero les gusta mucho la música colombiana. El vallenato. El vallenato y así todo eso, ¿verdad? Ahora, Edelmiro, nos faltan dos partes del símbolo del escudo. El escudo nacional. Águila. El nopal tiene espinas. Y entonces las espinas no es agradable, son incómodas y representan las
pruebas de la vida cristiana, pero observemos que el nopal surge de la peña. Entonces, si estamos en la peña, podemos salir adelante de las pruebas. Cristo nos ayuda. Dice la Biblia, no nos resuelve los problemas, o no se acaban los problemas en Cristo, pero dice Cristo, Juan 16:33, en el mundo tendrán aflicción, pero Mas confíen confiad, en mí, porque yo he vencido al mundo. O sea, no te dice se acabarán los problemas, pero yo estaré contigo en los problemas. Y bueno, lo mejor del símbolo del escudo es el águila. El águila que está devorando a la serpiente. Entonces observa, el águila tiene la serpiente con el pico, la tiene agarrada de la cabeza, pero la serpiente resortea. La serpiente resortea y se hace como un látigo o se enreda en el cuerpo del águila para ahorcarla o asfixiarla. Entonces el águila lo que hace, lo tiene con una garra, la tiene sostenida para que no chicotee. La serpiente representa a Satanás, representa al enemigo. Dijo Jesucristo, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza el enemigo y nada os dañará. El águila representa el poder de Dios. El poder de Dios neutraliza el poder del enemigo. Uno de los rostros de Dios, el águila. El águila. Dice Éxodo 19:4, cuando saca a Israel, le dice, ¿cómo os tomé sobre las alas de la gran águila? ¿Verdad? Amén. Debajo de sus alas te cubrirá y con sus plumas estará seguro, dice el Salmo 91. Cómo Dios, como una águila, protege a su pueblo. Pero además, dice que nosotros, los hijos de Dios, podemos ser como las águilas. Dice el Salmo 103, de modo que te rejuvenezcas. Como el águila. Y dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Nos hablan de una fortaleza al estar esperando en el Señor. La confianza en Dios nos da ánimo para seguir adelante. Ahora, ya llevamos 2 símbolos patrios. Queda un tercero. El himno nacional. Del himno nacional solo mencionaremos que está escrito, dice, el eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Por el dedo de Dios se escribió. Sí. Lo dijiste al principio del programa, pero realmente ¡qué impresionante! Sí, y entonces nos dice que muchos eventos de la historia no son accidentes ni casualidades, que Dios tiene el control no solamente de nuestra vida, de la vida de una persona o de la vida de una familia, pero de la vida de una nación. Nosotros creemos que es posible, cuando leemos el libro de Nehemías, cómo Dios restaura una ciudad, cómo Dios restaura un país. Dios puede restaurar una vida. Una persona que está en las drogas o que está en el alcohol puede ser restaurado si se acerca a Dios. Una familia que está en crisis y que está al borde del divorcio, al borde de la destrucción o la separación, puede ser restaurada si se acerca a Dios. Pero una ciudad, una nación puede ser restaurado si se humilla al Dios verdadero. Dice el Señor en su palabra, dice 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare y buscare en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios, cuando dice sanaré su tierra, está diciendo la fuente de trabajo, la fuente de recursos, la fuente de tu vida, de lo que tú vives, puede ser sanada. Cuando estamos viviendo una crisis, que no hay economía, que no hay empleo, que no hay salud, que estamos viviendo una situación difícil, tenemos que acercarnos a Dios. Sí, si el pueblo se humilla, va a tener todas esas bendiciones de parte de Dios. Así es. Decía Juárez, yo prefiero la religión de los protestantes porque enseñan a leer y a escribir. No quiero gente que se dedique a las peregrinaciones y a los cirios y a la superstición. Necesitamos leer la palabra del Señor. Regresar a la Biblia, regresar a la palabra, es la palabra la que produce vida, es la palabra la que transforma, es la palabra que restaura. Edelmiro, mencionamos el hecho de los cambios que pueden ser efectuados por el Espíritu de Dios en naciones enteras. Así es. Podríamos mencionar el ejemplo de Nínive. Así es. Que la ciudad, por decir así, la nación entera se volvió arrepentida a Dios, reconociendo su falta, y Dios los salvó. Así es. Pero también hay un episodio que a mí me impresiona mucho. Dios tenía planes para usar a Jerusalén y hacer de Jerusalén la gran ciudad, y quería restaurar la ciudad de Jerusalén, y Jesucristo se sube, cuando viene Jesucristo y lo matan, Jesucristo antes de morir se subió a la montaña, y desde arriba de la montaña, como si estuviera en el Cerro de la Silla, como si estuviera en el mirador del paso como la Puerta del Sol, está viendo la ciudad y empieza a llorar sobre Jerusalén.
y le dice a Jerusalén: Jerusalén, tienes una oportunidad de conocer la visitación del Hijo de Dios, pero tú no quieres. Yo quiero, pero tú no quieres. Dios quiere restaurar la ciudad. O sea, no es cuestión de Dios. Dios quiere. Es cuestión de que si nosotros queremos. O sea, lo que estás diciendo es que Dios propició todos estos acontecimientos en la República Mexicana. Así es. Porque Él hace un llamado a todos los mexicanos: mirad a mí y sed salvos. Así es. Y nosotros tenemos que responder a ese llamado de salvación. Es correcto. Dios ha preparado el escenario en la independencia de México. Dios ha preparado el escenario para que México tenga una oportunidad de conocer al Dios verdadero. Dios ha preparado el escenario para que Nuevo León tenga una experiencia con el Dios verdadero. Dios ha preparado el escenario en Monterrey. Hoy, que es el 420 aniversario de la ciudad, Dios le da una oportunidad a Monterrey para que como ciudad se arrepienta y busque a Dios. Cada pueblo, cada ciudad, cada país tiene una oportunidad. Será una persona diferente, una familia diferente, una ciudad diferente cuando nos acercamos a Dios. ¿Y qué van a hacer nuestros oyentes? Porque, mira, vuelvo a insistir, este programa lo van a escuchar muchas personas de fuera de México. Y no es que estemos exaltando a México. Lo que tú estás haciendo es presentar lo que Dios ha hecho con esta nación. Y lo que Dios quiere hacer con todos, ¿verdad? Exactamente. Y yo estoy seguro que siervos de Dios en otros países han podido ver: amén, Dios ha hecho esto, ha hecho aquello, ha hecho aquello. Yo vengo de Guatemala. Yo te puedo decir, hay muchas cosas que Dios ha hecho en Guatemala. Hay muchos cristianos, muchos cristianos. ¿Por qué? Porque Dios tenía cosas preciosas para Guatemala. Dios tiene cosas preciosas para México, para Estados Unidos, para cada nación. Pero yo quiero, si pudiéramos hacer una oración, Edelmiro, para que mucha gente se vuelva a Dios por este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos a las personas que nos están escuchando. Amén. Permítenos, Señor, experimentar tu gracia en nuestra vida. Reconocemos, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Amén. Gracias, Señor, porque acomodas todas las situaciones en nuestra vida. Aún las cosas que parecen malas, tú las usas para nuestro bien. Amén. Yo te suplico, Señor, que bendigas a cada hogar, bendice a cada persona, bendice a cada una de las personas que nos escuchan. Permite, Señor, que sus corazones sean tocados y que ellos puedan, Señor, tomar una decisión de abrir su corazón para invitar a Cristo a entrar a sus vidas. Bendice, Señor, su hogar, bendice la familia, bendice, Señor, su pueblo. En el nombre de Jesús te lo estamos suplicando. Amén. Amén, Señor. Y Edelmiro, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo, hombre? ¿Ya se acabó el tiempo? Sí, aunque no lo creas, ya me están haciendo señas los muchachos de que terminó el tiempo, pero perdón, me emocioné. Quedamos pendientes porque falta mucho por compartir. Sí. Compartir a Cristo. A la orden. Gracias, Edelmiro. Sí, adiós. Dios le bendiga. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las 9 de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.